Mi nombre es Margarita y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. A las 6 de la mañana, la puerta principal de mi casa comenzó a temblar violentamente. Mi nuera, Tania, gritaba mi nombre histérica, como si la casa le perteneciera, sin saber que yo había cambiado todas las cerraduras la noche anterior. Minutos después, apareció mi hijo Robert con un mazo en la mano, gritando que iba a entrar de todos modos. Justo cuando levantó el brazo para golpear, una voz detrás de mí dijo con calma: «Espere, yo me encargo». Abrí la puerta y lo que vieron los dejó pálidos. Los golpes resonaban como tambores de guerra, sacudiendo no solo la madera, sino algo profundo en mi pecho. Tania gritaba con esa voz chillona que yo conocía demasiado bien, reclamando que la casa era tanto suya como mía. Yo estaba del otro lado, descalza sobre el azulejo frío, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, pero mis manos temblaban de rabia contenida por 3 meses, una rabia que se había fermentado silenciosamente. Miré el reloj de pared que mi difunto esposo Edward compró en Santa Fe hace 30 años, eran las 6:07. El señor Peterson, mi abogado, llegaría pronto, pero ya estaba allí, mucho antes de lo acordado, entrando por la puerta trasera como habíamos planeado. Cuando abrí la puerta y Robert y Tania vieron al señor Peterson parado allí con su traje gris impecable y su mirada de acero, el mazo cayó al suelo con un golpe sordo. Sabían exactamente quién era ese hombre y sabían que su plan se acababa de desmoronar. Pero para entender cómo llegué a este punto, necesito contarles que la Mary que abrió esa puerta con manos firmes no existía 3 meses atrás. 3 meses antes yo era una ingenua que creía que el amor de madre lo podía todo. El señor Peterson no necesitó sonreír, su mera presencia cambió la energía del lugar. Se paró a mi lado y les informó con autoridad que ya no tenían autorización legal para entrar a la propiedad. Tania, pasando de la palidez al rojo intenso, gritó que ellos vivían allí y tenían derechos. Fue entonces cuando el abogado, con una calma exasperante, sacó una carpeta manila y les leyó la sentencia. A partir de las 11:45 de la noche anterior, la propiedad había sido transferida a un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Robert, con la voz rota, me preguntó qué había hecho, y al mirarlo vi al niño asustado de siempre, pero también al hombre que 2 semanas atrás había dicho que yo ya había vivido lo suficiente. Le respondí que lo que había hecho era protegerme. Tania intentó su táctica habitual de manipulación, llorando y diciendo que ellos me cuidaban, pero el señor Peterson la interrumpió advirtiéndole que midiera sus palabras. Robert intentó argumentar que había invertido en la casa, mencionando la reparación del techo y el sistema de calefacción, pero el abogado lo desmintió al instante con los registros bancarios que demostraban que yo había pagado cada centavo, $87,000 por el techo y $52,000 por el sistema. Tania cambió de estrategia, apelando a la familia y a lo que habíamos compartido, pero algo se rompió dentro de mí. Les recordé la familia que vendió la vajilla de mi esposo por una miseria y que me estafó con $120,000 fingiendo una enfermedad para pagar una cirugía plástica. El abogado sacó otro documento, el recibo de la rinoplastia cosmética de Tania, pagada 3 días después de recibir mi dinero. Robert, sorprendido, se volvió hacia su esposa con confusión y enojo. No sabía que ella había usado el dinero para eso, aunque sí sabía del robo. Esa fue la primera grieta en su alianza. El señor Peterson les dio 48 horas para desalojar, advirtiendo que solo podían llevarse sus objetos personales. Tania gritó usando a mis nietos como escudo, preguntando dónde vivirían, y el abogado, visiblemente molesto, le respondió que debió pensarlo antes de planear meter a la abuela de esos niños en un asilo barato para vender su casa. Ante la incredulidad de Robert sobre cómo sabíamos eso, saqué la grabadora digital y reproduje sus propias voces planeando mi destino: venderme la casa, meterme en un asilo y comprarse un departamento de lujo en Manhattan. Robert cayó de rodillas al escuchar su propia voz diciendo que yo ya había vivido lo suficiente. Tania intentó culparlo a él, y ahí, frente a mis ojos, se destruyeron mutuamente. El abogado les recordó que tenían hasta el miércoles para irse o procedería el desalojo legal. Cerré la puerta sintiendo alivio por primera vez en mucho tiempo. Me senté en el sofá donde Edward solía leerme poemas y respiré hondo. Para comprender cómo llegamos a ese momento, hay que volver 3 meses atrás, al 12 de diciembre. Robert me llamó con voz extraña diciendo que era urgente. Llegó con Tania y los niños, cargando mochilas llenas. Me contaron una historia desgarradora. Habían perdido su departamento, el banco lo había embargado y estaban en la calle. Me pidieron quedarse temporalmente, 2 o 3 meses máximo. Yo, sintiendo la casa demasiado grande y silenciosa desde la muerte de Edward,
Acepté encantada, pensando en tener a mi familia cerca. Pero trajeron demasiadas cosas, cajas y más cajas. La primera semana fue agradable, pero pronto comenzaron las señales que ignoré. Tanya empezó a mover los muebles, guardando el sillón de lectura de Edward en el garaje porque era viejo y feo. Cambió mis toallas bordadas por unas modernas y criticaba mi comida. 2 semanas después, bajé y vi que había quitado mis cortinas bordadas a mano, las que me tomaron semanas hacer, porque bloqueaban la luz. Robert, en lugar de defenderme, me dijo que no fuera sentimental y que confiara en el gusto de Tanya. Me sentí como una extraña en mi propia cocina, pero cedí. La invasión continuó. Tanya entró a mi habitación diciendo que necesitaba actualizarse y que vivía en el pasado. Quitó las fotos de Edward de la sala y las reemplazó con velas aromáticas y plantas artificiales. Cuando busqué mi foto favorita, la de nuestra luna de miel en Hawái, me dijo que el marco se había roto y la había tirado a la basura. Sentí que algo se rompía en mí. Robert, al confrontarlo, me dijo que mi problema era aferrarme al pasado y que debía superarlo. Una semana después, Tanya contrató una empresa de limpieza profunda. A pesar de mis protestas por un gabinete antiguo de mi abuela, se llevaron cosas del garaje. Días después busqué la colección de discos de jazz de Edward, su tesoro de 30 años. Tanya me dijo tranquilamente que los limpiadores los habían tirado porque estaban rayados y que ahora existía Spotify. Lloré en el suelo del garaje como no lo había hecho desde el funeral. Me di cuenta de que Tanya no solo quería espacio, quería borrar mi historia para escribir la suya. Mi vecina Connie me advirtió: esa mujer te está borrando. Y tenía razón. Pintó la sala de gris oscuro sin consultarme, borrando el color durazno que Edward y yo habíamos elegido. Robert aplaudía cada cambio mientras yo me hacía más pequeña en mi propia casa. El robo material escaló. Un jueves de enero, escuché a Tanya al teléfono negociando la venta de mi vajilla de porcelana inglesa, un regalo de aniversario de Edward valorado en $45,000. La estaba vendiendo por $8,000. Al confrontarla, me llamó egoísta por tener eso guardado mientras ellos necesitaban dinero. Robert llegó y, para mi horror, se puso del lado de ella, gritándome que prefería mis platos viejos a que mis nietos comieran. Amenazaron con irse y dejarme sola con mis recuerdos, manipulándome emocionalmente hasta que cedí. «Deja que la venda», susurré derrotada. Robert me agradeció y Tanya empacó la vajilla inmediatamente. Al día siguiente, llegó con bolsas de ropa de marca, alegando que había encontrado ofertas, usando el dinero de mis recuerdos sagrados para sus lujos. Comprendí entonces que no habían venido de visita, habían venido a despojarme de todo. Pero el golpe maestro fue la enfermedad. Tanya comenzó a fingir síntomas graves, mareos, sangrados. Me dijo que necesitaba pruebas oncológicas urgentes pero no tenían seguro. Me pidió $120,000. Vendí 2 terrenos que tenía en Pensilvania sin regatear, porque la vida vale más que el dinero, y se los di 2 semanas después. Mi vecina me contó que había visto a Tanya saliendo de una clínica de cirugía plástica, no de un hospital oncológico. Al confrontarla, con su nariz nueva y respingada, Tanya tuvo el descaro de decirme que la cirugía le había salvado la vida de su baja autoestima y que el dinero había sido un regalo. Robert, al enterarse, minimizó la mentira diciendo que yo debería estar orgullosa de haberla ayudado a sentirse mejor. Esa noche no dormí, sintiendo cómo se desmoronaba mi dignidad. Pero la revelación final llegó el 22 de febrero a las 2:37 de la madrugada. Bajé por agua y escuché voces en el patio. Eran Robert y Tanya. Tanya delineaba el plan final: en 3 meses me convencerían de firmar la casa a nombre de Robert por seguridad, luego me meterían en un asilo barato de $4,000 al mes y venderían mi casa por $4 millones para comprarse un departamento en Manhattan. Escuché a mi hijo, mi propia sangre, decir: tienes razón, mi mamá ya vivió lo suficiente. Nos merecemos esta casa. En ese momento murió la Mary ingenua y nació una guerrera. Recordé lo que Edward me dijo antes de morir: no dejes que te conviertan en víctima, pelea. Busqué la tarjeta del señor Peterson en mi caja fuerte. A la mañana siguiente, fingí normalidad y concerté una cita con él. Le conté todo. Él me recomendó crear un fideicomiso irrevocable para proteger la casa y me pidió que consiguiera pruebas. Compré una grabadora espía y durante una semana grabé todo, hasta que capturé la conversación exacta donde planeaban deshacerse de mí y vender la casa. Con esa evidencia, el abogado preparó los documentos. El fideicomiso garantizaba que yo viviría ahí hasta mi muerte y que la casa pasaría a mis nietos solo cuando cumplieran 25 años, con la condición de que nunca pudieran venderla.
Para desenmascararlos, les tendí una trampa. Les dije que estaba considerando irme a un asilo y dejarles la casa. Ellos mordieron el anzuelo, extasiados. Fijamos la fecha de la firma, para el 15 de marzo. La noche anterior, llamé a un cerrajero de emergencia y cambié todas las cerraduras. El día de la confrontación llegó. Cuando el señor Peterson apareció, habiendo entrado por la puerta trasera, y reproduje la grabación frente a ellos, sus caras de triunfo se transformaron en terror puro. El abogado les explicó la situación legal. El fideicomiso era intocable. Tanya intentó protestar diciendo que era injusto, pero yo saqué la información del asilo barato y mal calificado al que pensaban enviarme. Robert intentó disculparse, pero ya era tarde. El señor Peterson les informó sobre las demandas por fraude, los $120,000, y robo agravado, la vajilla, dándoles la opción de devolver el dinero en 30 días o ir a la cárcel. Robert, viendo que todo estaba perdido, cayó de rodillas pidiendo perdón, pero yo me mantuve firme. Les di hasta el miércoles para irse. Ver a mi hijo llorar me partió el alma, pero sabía que era necesario. El abogado me aseguró que Edward estaría orgulloso. Esa noche, escuché cómo empacaban y sentí una paz dolorosa pero real. El día de la mudanza, mis nietos se despidieron confundidos, les prometí que la casa siempre sería suya. Robert me entregó $30,000 que pudo reunir y prometió pagar el resto. Me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije que tal vez con mucho tiempo, pero que por ahora necesitaba sanar lejos de él. Se fueron. Me quedé sola en la entrada, pero ya no me sentía vacía. Esa noche cené enchiladas verdes, puse música de jazz en mi celular y miré mis paredes grises, sabiendo que pronto volverían a ser color durazno. 3 meses después, en junio, mi casa volvía a ser mía. Había recuperado mis colores, mis cortinas y mi vida. Me uní a un grupo de mujeres y empecé a pintar. Una tarde, mi nieta Valerie me llamó. Me contó que Tanya había dejado a Robert por otro hombre y que se habían divorciado. Ahora vivían en un departamento horrible en Brooklyn. Me dijo que me extrañaba y que yo tenía razón en todo. Le reiteré que esa siempre sería su casa. Al colgar, no sentí alegría por la desgracia de mi hijo, sino aceptación. Había perdido a mi hijo temporalmente, pero me había recuperado a mí misma. Aprendí que el amor sin respeto es esclavitud y que la verdadera riqueza es la dignidad y la paz en tu propio hogar. Si esta historia tocó tu alma, recuerda que nunca es tarde para decir basta y cerrar las puertas que nos lastiman, incluso si son las de nuestra propia familia.